acá vamos a continuar con lo que habíamos dicho en el video anterior y vamos a mostrar un ejemplo de cálculo de integral doble. Pero acá con la aplicación de volumen, es decir, nos piden calcular el volumen de la región sólida limitada por el paraboloide este y el plano XY. Entonces ahí nosotros sabemos que el paraboloide es positivo, lo vamos a considerar, digamos, sobre el eje X, sobre el plano XY. Entonces, y tenemos que calcular ese volumen, el que encierra el paraboloide y el plano. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber cuáles son los límites de integración que va a tener esa región R, que sea la intersección de esta gráfica con el plano XY. Entonces, para eso hacemos el z igual a 0 para estar en el plano XY. Cuando hacemos z igual a 0 y despejamos de acá, lo que nos queda en el plano XY es la elipse x cuadrado más 2y cuadrado igual a 4. Esos serían los límites de integración que vemos acá. Esta elipse sobre el eje X tiene los radios, el radio va desde menos 2 hasta 2. ¿Sí? Y el y, si nosotros vemos, vamos desde la raíz negativa hasta la raíz positiva de despejar de acá el y, que va a ser menos la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado sobre 2 hasta la raíz positiva de 4 menos x cuadrado sobre 2, es decir, desde esta hasta esta. Y esos son los límites de integración que nosotros tenemos. El x va entre menos 2 y 2 y el y va entre esas dos raíces. Acá claramente tenemos las raíces funcionales al integrar sobre y lo último que tenemos que hacer es integrar sobre x donde tenemos los dos valores reales. Entonces, bueno, el volumen ya lo podemos establecer, ya tenemos los límites de integración. Estos con respecto a x, estos internos con respecto a y, que son los dos funcionales, menos la raíz, más la raíz, y con respecto a x nos queda menos 2 a 2, ¿sí? La última, el diferencial que queda afuera es diferencial x porque corresponde a estos límites, y el diferencial y es el que corresponde a estos otros, y por supuesto la función que vamos a integrar, estamos buscando el volumen bajo una gráfica, es la función dada por 4 menos x cuadrado menos 2y cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces vamos a calcular ese volumen, que bueno, acá hay que hacer muchas cuentitas y las vamos a hacer, después vamos a ver cosas que nos faciliten el cálculo, más adelante cuando cuando podamos cambiar a otro tipo de variables. Pero empecemos tratando de calcularlo así. Entonces primero vamos a hacer la integral respecto a y, ¿no? Cuando hacemos la integral respecto a y, ¿qué nos queda? Acá nos queda 4 por y, ¿sí? Menos x cuadrado por y, menos 2y cubo sobre 3. Eso es lo que nos va a quedar acá en la integral, ¿sí? Y eso lo vamos a tener que integrar entre raíz, entre menos la raíz de, acá sería menos esta raíz, entre menos la raíz que va de 4 menos x cuadrado sobre 2 hasta más la raíz de 4y cuadrado sobre 2. Y después último, cuando resolvamos toda esta de acá adentro, vamos a calcular respecto a x la integral de eso, de lo que nos quede ese reemplazo entre menos 2 y 2. Entonces pasamos a reemplazar eso. Entonces siempre queda la integral, ¿sí? Ahora vamos, acá vuelvo a escribir la que nos queda, esto va a ser después diferencial x. Entonces lo que nos va a quedar ahí va a ser lo siguiente. Nos va a quedar, en primer lugar, nos va a quedar 4 menos de esto que sacamos acá tenemos por y y acá tenemos por y, entonces nos queda 4 menos x cuadrado por y, sacamos y factor común de estos dos términos, y después nos queda menos 2 tercios de y cubo entre estas dos raíces, ¿sí? Cuando nos ocupamos de la primera parte, de esta que está acá, nos va a quedar, en este y va a estar reemplazado entre esta raíz y esta raíz. Cuando hago esta raíz menos esta raíz, nos queda dos veces esta raíz. Entonces por eso está 4 menos x cuadrado y la diferencia esta nos queda
2 veces la raíz de 4 menos x cuadrado sobre 2. ¿Sí? Esto sería esta parte de acá. Eso nos da esta parte de acá. Ahora seguimos. Menos. Y vamos a resolver cómo quedaría esto reemplazado en la raíz positiva menos la raíz negativa. Nos queda 2 tercios por la raíz positiva más menos, y con este menos va a quedar positivo, 2 tercios por la raíz por la raíz también positiva, el menos de la raíz queda en este más, ¿sí? Y acá queda esta raíz, lo que nosotros vamos a obtener es, como tenemos la raíz, acá, si ustedes miran, tienen y al cubo, entonces tenemos esta raíz elevada al cubo, por eso aparece 3 medios, ¿sí? A la 3 medios. Y menos queda más 2 tercios y otra vez esta raíz a la 3 medios, todo eso diferencial x, ¿sí? Bueno, eso es lo que nos queda. Si continuamos desarrollando esto de acá, lo que vamos a obtener es que acá nos queda 2 por 4 menos x cuadrado, y sacamos acá 4 menos x cuadrado y le aplicamos la raíz que estaba acá al denominador y nos queda raíz de 2. Si hacemos distributiva respecto al cociente, entonces tenemos acá una raíz cuadrada y acá la misma base a la 1, entonces lo que tenemos es 2 sobre raíz de 2 por x4 menos x cuadrado a la 3 medios, porque es 1 más 1 medio, son 3 medios, ¿sí? Y la constante que queda afuera es 2 sobre raíz de 2. Siempre todo esto estamos adentro de la integral, ¿no? Que va de diferencial x, que va entre menos 2 y 2. Y ahora miramos esta última parte que nos quedaba acá, que nos queda de esta suma que queda acá, que no es otra cosa que podemos poner, como tenemos 2 veces esa suma, tenemos 4 tercios, porque es 2 tercios más 2 tercios son menos 4 tercios, entonces el menos estaba fuera del corchete 4 tercios, y 4 menos x cuadrado a la 3 medios, y elevamos, y este 2 que está acá, nos queda también a la 3 medios, entonces 2 a la 3 medios, 2 a la 3 es 8 y le sacamos la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces raíz de 8 es lo mismo que 2 raíz de 2, entonces acá si ponemos 2 raíz de 2, lo que vamos a lograr es lo siguiente. Esta la escribimos tal cual, 2 sobre raíz de 2 por 4 menos x cuadrado a la 3 medios, menos, acá cuando hacemos esto era 2 raíz de 2, el 2 se simplifica con el 4 y nos queda 2 sobre 3 raíz de 2 por 4 menos x cuadrado a la 3 medios. Todo eso dentro de la integral que va entre menos 2 y 2, diferencial x. En definitiva, si miramos esto, podemos sacar factor común 4 menos x cuadrado. ¿Sí? Entonces en la integral entre menos 2 y 2 sacamos 4 menos x cuadrado y nos va a quedar en el primer término 2 sobre raíz de 2, este factor de acá, y en el segundo menos 2 sobre 3 raíz de 2. ¿Sí? Bueno, esta cuentita que está acá sería, sacamos denominador común 3 raíz de 2, acá queda un 6, 6 menos 2 es 4, 4 sobre 3 raíz de 2, y después nos queda hacer la integral entre menos 2 y 2 de 4 menos x cuadrado diferencial x. Bueno, como todavía no tenemos ningún teorema específico de cambio de variables, tenemos que tratar de solucionar ese ejercicio, que acá está lo que nosotros tenemos. Hay que solucionar esa integral para encontrar el área bajo el paraboloide sobre la elipse, que sería la sombra del paraboloide o la intersección con el plano XY. Entonces vamos a hacer una sustitución. Bueno, esto salió como constante y esa es la integral que hay que solucionar, que es una integral de una sola variable. Acá hacemos una sustitución llamando a x 2 por seno de tita. Entonces, si x va entre menos 2 y 2, claramente tita va a ir entre, tiene que valer 1, entonces va entre menos pi sobre 1 y menos 1,
entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Sí? Así sería nuestra variable tita. ¿Sí? Entonces, diferencial x va a ser la derivada de esto, que es 2 coseno de tita. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a reemplazar acá, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que reemplazar? Nosotros tenemos que reemplazar lo que está acá adentro, que es 4 menos x al cuadrado, o sea, la 3 medio. Entonces, si reemplazamos, sería 4 menos esto al cuadrado, que es 4 seno cuadrado de tita a la 3 medios, por diferencial x, que está acá, que diferencial x es 2 coseno de tita, 2 coseno de tita. Entonces, acá sacamos 4, acá me olvidé de poner a la 3 medios, porque está... Lo sacamos en los dos términos, quedaría 4 a la 3 medios, sacamos 4, factor común de acá, y después le ponemos el exponente que queda. Queda 4 a la 3 medios por 1 menos seno cuadrado de tita por 2 coseno de tita. 1 menos seno cuadrado de tita es el coseno cuadrado de tita, porque seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, entonces acá nos queda el coseno de tita. Entonces nos queda 4 a la 3 medios por el coseno cuadrado de tita a la 3 medios, por 2 coseno de tita. Acá está el cuadrado y acá está a la raíz. Entonces eso se simplifica y nos queda el coseno cubo. ¿Sí? Y acá nos queda 4 a la 3 medios por el coseno cubo por 2 coseno de tita. ¿Qué es? La raíz de 4 es 2. Entonces nos queda simplemente 2 al cubo. 2 al cubo por este otro 2 es 2 al cubo por 2 es 2 a la cuarta, que es 16. Y acá nos quedó coseno cubo por coseno, nos queda coseno cuarto de tita. Entonces, cuando nosotros reemplazamos acá, vamos a reemplazar, nos queda 4 sobre 3 raíz de 2, que ya estaba, por 16, que lo pondríamos acá adentro, pero lo podemos, como es una constante, lo podemos sacar acá afuera. Estamos usando propiedades de integral en una sola variable. Le ponemos ahora los límites que le corresponden de integración, que es de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, y ponemos coseno cuarta de tita, que es lo que nos queda ahí, diferencial tita. ¿Sí? Bueno, para resolver esta integral simplemente usamos la tabla de integrales en una sola variable. Les recomiendo que tengan las tablas de integrales en una sola variable para ir resolviendo la última parte de los ejercicios cuando ya les queda en una sola variable. Entonces, cuando tenemos un coseno a la potencia n de x, esto sería lo que nos da por tabla, donde hay que volver a integrar el coseno de n-2, donde acá, como tenemos coseno a la cuarta, va a terminar siendo coseno al cuadrado, que miramos la integral, y es esta, la que habíamos calculado por partes en análisis 1, que es un medio de x más seno de x por coseno de x. Bueno, y utilizando esto que está acá, reemplazando todos los valores en esto que está acá, entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, y luego esta nueva integral, que es esta, entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, multiplicado por toda esta constante que está acá, nos termina quedando 4 por 16 es 64 sobre 3 medios, que sería el valor de ahí, y todo lo que está acá nos termina quedando 3 pi sobre 16, 16 se simplificaría con 64, eso sería toda esta integral que estoy diciendo que se reemplaza así, nos termina quedando, eso lo calcúlenlo ustedes y van a ver, nos queda 3pi sobre 16, el 16 se va con el 64 porque 16 por 4 da 64 y nos queda un 4 arriba, después el 3 se va con el 3 de acá, un raíz de 2 abajo y el pi. Y las unidades van a ser al cubo porque estamos calculando justamente un volumen. Es decir, si estuviéramos calculando el paraboloide estuviera dado en centímetros, nos vamos a tener centímetros cúbicos. Si estuviera dado en metros, metros cúbicos y así sucesivamente, sea la unidad que sea. Ahora después de este ejemplo, vamos a ver algunos teoremitas y propiedades que tiene la integral doble y que pueden utilizar cada vez que calculen. En la práctica tienen un montón de ejemplos para calcular volumen y ejercicios de integrales dobles. Lo clave para cuando calculen los ejercicios de integrales dobles es que hagan bien los límites de integración, digamos. Los límites de integración es la clave para que les salga bien el ejercicio. Luego, integrar bien, pueden utilizar las tablas de integrales. Y en los límites de integración recuerden siempre que
lo último que tienen que reemplazar es el límite externo, tiene que quedar para reemplazar por dos valores reales para poder encontrar el valor numérico que corresponde a la integral doble. En caso de que f sea mayor que 0, estaríamos calculando un volumen, que es la aplicación más directa de las integrales dobles, así como lo era el área para las integrales, para la integral definida entre a y b de f de x, ¿sí? Cuando teníamos funciones de R en R integrables. Bueno, vamos a ver algunos teoremas y propiedades. ¿Qué tenemos? Cualquier función continua definida sobre un rectángulo un rectángulo R es integrable según lo que nosotros necesitábamos que ese límite existiera, que definimos con la integrabilidad. Una función continua nos está garantizando la existencia de ese límite. Bueno, y después tenemos otro teoremita que va más apuntando a lo matemático. Por ahí no... si nosotros estamos trabajando con una aplicación, hay que tener los recaudos necesarios para entender qué es lo que estamos calculando. Entonces, nosotros tenemos una función que va de R2 en R, acotada, definida sobre un rectángulo R, y suponemos que el conjunto de puntos donde f es discontinua está formado por la unión finita de gráficas de funciones continuas. Si eso pasa, si los puntos donde f es discontinua forman gráficas de funciones continuas, entonces f es integrable sobre R. Por ejemplo, acá tenemos un dibujito donde el ejemplo de los puntos de discontinuidad, que acá se ve que hay un salto, vemos la gráfica y es una curva continua. Acá tenemos otro ejemplo donde tenemos un plano y otro plano y la gráfica de donde es discontinua también es una función continua, pues nos daría una recta, ¿sí? ¿Qué es lo que estaría pasando ahí? Como f está acotada, va a existir un m real positivo, tal que la f, como está acotada, va a estar entre menos sm y sm, si lo estamos considerando como positivo, para todo valor que esté en el dominio de f. Entonces, una función continua en un rectángulo acotado, cerrado, siempre es... una función continua está acotada siempre en un rectángulo cerrado, ¿sí? Acuérdense acuerden de lo que vimos en análisis 1 respecto al intervalo cerrado, ¿sí? Lo que sería que en un conjunto compacto cerrado la función alcanzaba su máximo y su mínimo, ¿sí? Entonces la función respondería a eso. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la función 1 sobre x, no está acotada en el intervalo 0,1 por 0,1 porque en 0 no está acotada. Bueno, este tipo de funciones que cumplen con esta característica de que su gráfica es, los puntos de discontinuidad son gráficas de funciones continuas, terminan siendo integrables. De última, lo que se hace es subdividir el dominio de integración. Para ver qué pasa con las subdivisiones y el dominio de integración, vamos a ver las propiedades, las subdivisiones de R y el dominio de integración. Vamos a ver propiedades de la integral doble. Bueno, las propiedades de la integral doble, la primera que vamos a ver es la linealidad. Si nosotros tenemos una integral doble, tenemos f y g que son integrables en R, en la región R, entonces nosotros tenemos que la integral doble sobre R de f de xy más g de xy, diferencial área, va a ser igual a la integral de f de xy diferencial área más g de xy diferencial, más la integral sobre R de g de xy diferencial área. Integrales dobles, ¿no? El diferencial área sería diferencial x por diferencial y, o diferencial y por diferencial x. Después, la homogeneidad, que si tenemos una integral doble de una constante por f de xy diferencial área, es lo mismo que la constante por la integral doble de f de xy diferencial área. Luego, que si la integral doble sobre la región R de f de xy diferencial área es mayor o igual que 0, si la función f de xy es mayor o igual que 0. Y la monotonía, si f de xy es mayor o igual que g de xy, entonces la integral
doble sobre la región R de f de xy diferencial área es mayor o igual que la integral doble sobre R de g de xy diferencial área, ¿sí? Y la aditividad, si nosotros tenemos una región Q que es igual a R1, a la unión de distintas regiones, donde esas regiones solo pueden compartir los bordes, es decir, no se solapan entre ellas. Lo único que pueden compartir son los bordes, entonces tenemos una función integrable en cada una de estas regiones y la f de Q en R es acotada, entonces f es integrable en todo este recinto Q y la integral doble sobre Q de f de xy diferencial área va a ser la sumatoria desde igual 1 hasta n de las integrales dobles sobre cada uno de los recintos R sub b de la función f de xy diferencial área. En un ejemplo sencillo, si nosotros tenemos que una región R es igual, acá no sé si se ve, a la región R1 unión la región R2, la integral doble de R de f de xy diferencial área va a ser igual a la integral doble sobre R de f de xy diferencial área sobre R1 diferencial área más la integral doble sobre R2 de f de xy diferencial área. Ahí no sé si se ve, ese es el 2. Entonces, ahí sería el ejemplo donde la región se divide en solo dos recintos, pero si tuviéramos más recintos donde se cumple que la función es integrable en cada uno de ellos, lo calculamos, la aditividad uno la desarrolla en más regiones. Siempre hay que estar viendo dónde es integrable si tenemos que subdividir la región de integración. Y la última, que también está asociada al cálculo de volúmenes y tiene su asociación directa con lo que habíamos visto con el cálculo de áreas cuando estábamos en funciones reales, es decir, funciones de R en R. El módulo de una integral doble de f de xy diferencial área siempre es menor o igual que la integral doble del módulo de f de xy diferencial área, ¿sí? Si nosotros primero calculamos el módulo, lo que estamos haciendo es poner la función siempre sobre el plano xy y luego calcular la integral, ¿sí? En cambio acá se compensarían antes de calcularle el módulo la parte de la integral definida que daría valores negativos con las partes que darían valores positivos, pensando incluso en las sumas de Riemann. Antes de esto queda la compensación, entonces este número puede llegar a ser menor que este en caso de que la función tenga valores negativos en parte de la región R, ¿sí? Bueno, todas estas son propiedades, las demostraciones están en cualquiera de los libros, pero la demostración que voy a dar para que desarrollemos demostraciones, más que nada es la demostración de Fubini, donde nosotros podemos intercambiar los límites de integración. Y de estas demostraciones les voy a dar algunos apuntes para que vean la demostración de todas estas propiedades. Lo cierto es que cuando ustedes calculen integrales dobles, que eso es lo que van a hacer en el práctico, pueden usar cualquiera de estas propiedades, y para el cálculo de las integrales es bueno que tengan una tabla de integrales. Y lo principal, que cuando calculen integrales dobles sobre la región R, calculen bien cómo serían los límites de integración. Es la clave para calcular bien, integrar bien también, pero calcular bien los límites de integración es la clave para poder resolver las integrales dobles y el cálculo de volúmenes en caso de que estemos usando esa aplicación. Luego voy a dar otras aplicaciones de integrales dobles. Pero cuando uno establece esta región, como uno puede intercambiar por Fubini los límites de X y los límites de Y, por ahí hay alguna de las dos que es más conveniente o nos resulta más fácil el cálculo, ¿sí? Quiero decir que la externa sea respecto a X y la interna sea respecto a Y o viceversa. Tal vez hay una de ellas que resulta que el cálculo de la integral nos lo facilita. Entonces, además de calcular los límites de integración, hay que mirar cuál de los dos casos es más fácil respecto al despeje que hacemos de la variable X y de la variable Y. Bueno, con esto termino este otro video y
y después voy a continuar con las demostraciones de estos teoremas y luego con integrales triples y con las aplicaciones de integrales múltiples en general.